Estamos aquí con Alejandro Tosco, que es el presidente del Círculo de Bellas Artes de Tenerife y además es artista. Y quería empezar por ahí. Tú como artista pues has vivido la crisis de 2008, la crisis del COVID y sigues creando. ¿Cómo te las arreglas para llegar a fin de mes o cómo haces para sobrevivir? Bueno, milagros. Realmente son milagros los que hacemos para sobrevivir. Es verdad que bueno, por lo menos prácticamente los que tenemos mi edad, pues hemos cogido más malo que bueno, porque hemos cogido demasiados años de crisis, aunque creo que la cultura siempre ha sido la niña fea y ha sido como una crisis continua, con épocas más brillantes que otras, pero efectivamente complejas, muy complejas, y sobre todo cuando ves a tantos creadores pues, que han tenido que dejar su profesión por el camino y dedicarse a otras cosas, por lo menos espero que momentáneamente, para poder sobrevivir y por ejemplo en mi caso pues hasta poder pagar la hipoteca, o sea que es más sobrevivir, o lo que llevamos desde el 2008 es sobreviviendo los que podemos, o los que tenemos la suerte de poder seguir en esto, ¿no? Inventándose día tras día y buscando otros caminos dentro del arte para intentar pues por lo menos cubrir tus gastos y llegar a final de mes, pero la verdad que llevamos una época bastante compleja y complicada dentro del arte, ¿no? Lo que pasa es que los artistas no pueden dejar de crear en el fondo, ¿no? O sea, yo creo que incluso los que lo dejan siguen enganchados. Yo creo que sí, al final pues yo por ejemplo que me he dedicado a otras cosas que no pensaba, pero al final pues son retos, ¿no? Y creo que dentro de nosotros es lo que nos gusta, crear, seguir creando y desarrollando proyectos nuevos, pues unos en joyería, otros en vinilos y otro tipo de técnicas, otros en cerámica o en cosas a lo mejor más pequeñas que se pueden comercializar un poco mejor, ¿no? Que al final pues no es lo tuyo o no es lo que realmente quisieras, pero te tienes que adaptar a los tiempos, ¿no? Y son los que son. Está claro. Y en cuanto al Círculo de Bellas Artes, pues los tiempos son todavía más difíciles, ¿no? Porque, bueno, yo ya me encontré con problemas cuando estuve aquí, pero tú te lo encontraste peor porque te lo encuentras cerrado por un problema de interpretación del derecho, de incomprensión desde mi punto de vista de las normas por parte de los técnicos que las interpretan sobre lo que es un centro cultural y por qué este centro debería estar abierto y no cerrado. O sea, yo sigo pensando que no hay ninguna razón jurídica de peso para que el círculo esté cerrado. Y te has tenido que enfrentar con eso, ¿no? Con la burocracia, con el derecho, con las normas. ¿Cómo lo has llevado? Porque es un tema que no le suele gustar mucho al mundo del arte. No, a mí personalmente es el tema que menos me gusta, la burocracia y el derecho, o sea que me ha tocado completo, pero sí es verdad que bueno, lo hemos intentado afrontar pues desde un punto de vista, pues, como decía mi madre, desde la perseverancia y la constancia, que creo que es la clave del éxito, o en el caso nuestro, por lo menos, vamos a intentarlo, estamos intentándolo. Es complejo porque son 3 administraciones y, como tú bien sabes, pues ya poner de acuerdo a una administración ya es un triunfo, pues poner a 3 y más con la que está cayendo y con la situación económica, pues la verdad que es triste, dolorosa como artista, más como presidente y que tenemos una institución pues de las 2-3 instituciones más importantes que tiene esta isla y que vamos a cumplir 100 años y que espero que podamos llegar a buen puerto, poder tener la financiación, poder hacer la obra y poder inaugurar antes que cumplamos los 100 años, pero bueno, es un propósito y una idea y una ilusión. Seguro que sí. Esta junta y así lo intentaremos, pero como hicieron nuestras juntas pasadas, pues es ponerle ilusión, cariño y que creo que todos caminamos y barremos hacia el mismo lado, ¿no? Bueno, el círculo en sus 95 años de historia ha tenido muchos problemas, no es la primera vez que se enfrentan problemas, sí. Aunque la verdad es que nadie, ni siquiera Franco, se atrevió a cerrarlo. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que quitando el problema económico que hubo, que fue cuando se vendió la 5ª planta del edificio, creo que esta es la segunda vez más compleja, o igual puede ser la más compleja por lo que conlleva, por el volumen económico y por tener que estar intentando llegar a negociaciones con 3 administraciones a la vez, que tú sabes que eso es como muy complejo. Pero sí, estamos en ello, intentándolo y con ilusión. ¿Y tú qué encuentras más difícil, negociar con los políticos o con los técnicos? Porque son 2 entidades con las que tienes que negociar, ¿no?
Primero hace falta la voluntad política, pero luego tiene que haber un informe técnico favorable. Sí, efectivamente. Estamos en esa lucha y encima en esa lucha, pues en este poco tiempo que llevamos, no llega un año, y con una pandemia por medio, encima hemos tenido 2 alcaldes, hemos tenido 2 directores insulares, hemos tenido 2 consejeros, hemos tenido 2 concejales, o sea que complejo es. Y encima después, como dices tú, por un lado las partes técnicas, sobre todo también reuniones con urbanismo para que nos aclararan la situación del círculo, y la otra, la parte, la voluntad política para que nos puedan dar esos fondos económicos para poder hacer la obra. Es complejo, la verdad. Sí, podría ser mucho más fácil, estoy convencida, ¿no? Yo sigo sin ver ninguna razón de peso para que el círculo esté cerrado, como te decía, y luego ves otras cosas como que, por ejemplo, no sé, La Gomera consigue, pues para la casa natal de Pedro García Cabrera, 200.000 euros que no se van a poder gastar este año, ¿no? Y te quedas como diciendo, pero bueno, esto de qué va, ¿no? Cuando el Círculo de Bellas Artes... Esa parte sí es verdad que te da un poco de pena, que a lo mejor que por desconocimiento de alguno en concreto me refiero, o porque, bueno, a lo mejor no llegan a entender que el Círculo es una de las 2, 3 instituciones más importantes que tiene esta isla, y que vamos a cumplir 100 años de historia, 100 años de cultura, que a veces algunos encasillan en que somos una sociedad privada, y que por qué a una sociedad privada. Yo confío plenamente en una cultura pública y privada a la vez, porque creo que no tenemos que depender siempre de las administraciones públicas. Creo que tenemos que ser una sociedad mucho más abierta y más desarrollada. Al fin y al cabo es una entidad sin ánimo de lucro, es como la Cruz Roja. Efectivamente, somos una entidad sin ánimo de lucro y encima presta un servicio público. Damos cultura gratuita a todo, el que sea socio y el que no sea socio. Entonces, como dices tú, creo que deberíamos de estar mejor valorados y apoyados por las instituciones que digan, oye, pues que es verdad que como estas instituciones deberían de haber más privadas que ejerzan como claro, públicas. Y que ejerzan con total libertad y sin ningún condicionamiento político su programa de actividades culturales, ¿no? Completamente, esa es otra, ¿no? Que somos apolíticos, digan lo que digan y piensen lo que piensen, y creo que esta es la casa de los artistas en general, y que es en donde tenemos que estar todos, y nos deberíamos apoyar muchísimo más para que esto vuelva a aquellos años que estábamos hablando antes, sí, detrás de las cámaras, de los grandes años del Círculo de Bellas Artes, ¿no? Sí, y bueno, y todos los años, ahora aquellos años son grandes porque ya han pasado muchos años y entonces ahora valoramos lo internacionales que fueron, ¿no? Pero seguramente hay más etapas que todavía no se valoran, que cuando se pase el tiempo dirás, contra qué internacionales fuimos, ¿no? Yo creo que ojalá que sea así, por supuesto. No solamente creo que sea una de las 2 o 3 instituciones más importantes de Tenerife, sino yo creo que es de España. Lo que pasa es que no nos sabemos vender los tinerfeños, ¿no? Y ni los canarios a veces, nos quedamos como en la periferia. Sin duda, es verdad que de Canarias seguro, y de Península también, porque hemos tenido también unas referencias importantísimas, ¿no? Como bien sabes, desde el surrealismo hasta artistas como Sobel, o sea que... Una cosa, tú estábamos hablando de la pandemia, ¿tú como artista cómo lo estás viviendo? Porque claro, ahora estamos como entrando en otra crisis económica, o sea, digamos que esto ha sido un impasse, como una especie de paréntesis de 8 meses. Freno, que ahora es cuando viene... Y ahora es cuando viene la caída, porque esto en los presupuestos del año 2021 es cuando va a venir la caída de la cultura. Sí, por desgracia parece que es esa, y además salimos de una de 10 años y vimos cómo es el proceso claro de la caída, y por desgracia pues la verdad que parece que viene igual. Pues yo lo único que espero es que no dure 10 años como la otra y que esta en 2 o 3 añitos podamos salir de ella, pero al final está claro que el humano sin voluntad, sin ilusión y sin ánimo no vamos a sacar esto en adelante en general, ¿no? El mundo, tu casa, tu vida, tu trabajo y lo que te rodea. Por lo tanto, positividad, energía, buena energía y paciencia, porque es que no nos queda otra, ¿no? Y no sé si tú piensas como yo que el mundo de la cultura tiene bastante estoicismo a pesar de todo, ¿no? A pesar de ser muy libres y dejarte volar cuando estás creando, pero en el fondo es súper estoico, porque incluso cuando los presupuestos han sido de los más frugales, la mayoría de las empresas culturales y de los artistas han seguido creando y no se han disuelto, como otras empresas que solamente van a la rentabilidad económica, y si no hay rentabilidad económica lo dejan, ¿no? Efectivamente, sí. Yo creo que yo soy de los que reivindico muchísimo la empresa privada
y que sobre todo nosotros, desde nuestra perspectiva, luchemos y abramos la mente a muchísimos sectores que en un principio, como por ejemplo, como bien sabes, cultura y turismo, hasta el otro día no entendían por qué cultura y turismo tenían que ir de la mano. Ahora ya afortunadamente, después de una lucha de muchos años, han entendido que turismo y cultura tienen que ir de la mano, y como este campo muchísimos, ¿no? Yo me he reunido con mucha gente a lo largo de mi vida y por ejemplo los bodegueros, ¿no? Que son tan nuestros, pues que entiendan que también el arte tiene que ser porque... Y ellos son cultura también. Porque ellos son arte, ellos son cultura también. Creo que hay muchos campos que tenemos que ir abriendo y reivindicando, porque creo que la cultura, obviamente, que está en muchísimas partes, pero que no solo se vea esa cultura de una sala de exposiciones y de una cierta frialdad. Y de unos locos que... Exactamente, que exponen pinturas, esculturas, fotografía y están como aparte de la sociedad, ¿no? Esa es una parte que creo que es mea culpa, y la otra de la empresa privada, que eduquemos, ya que la empresa pública no educa, que eduquemos a la empresa privada, que tenga que estar, creo que tiene un deber un poco... Sí, de entenderse. De entenderse con la cultura. Sí, de eso va este proyecto un poco. Cultura con Derechos es intentar llegar a mucha gente y explicar que los creadores tienen los mismos derechos que los agricultores, que los profesores, que los sanitarios y que cualquier otro sector, y que son un sector importante, ¿no? La gente, por ejemplo, no sabe que en Canarias hay tantos trabajadores de la cultura, entre creadores, gestores y gente que trabaja en algo relacionado con el cine o con la música, como agricultores. Sí, y sin embargo la agricultura se subvenciona porque el paisaje es importante y al fin y al cabo es un paisaje cultural. Se subvenciona 5 veces más que lo que se subvenciona la cultura, cuando la cultura es el paisaje del talento, ¿no? El paisaje de las cosas bonitas, de las ciudades bonitas, de las obras de arte, de todo lo que... Se ha visto en esta pandemia, ¿no? Al final, ¿de qué se ha hablado en esta pandemia? Se ha hablado mucho de la cultura y de lo que apoya al ser humano la cultura, que realmente no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Nos encerraron en casa y ¿qué consumíamos? Cultura. Pues cultura, ¿no? Porque ocio y cultura. Ocio, música, libros... series de televisión, películas de cine. Películas, al final nos dimos cuenta, o yo en este caso no, pero es verdad que mucha gente se dio cuenta que es verdad que es más necesaria de lo que a veces pensamos, ¿no? Y también nos dimos cuenta, creo yo, de lo globales que somos, porque... También. Menos mal que existen las nuevas tecnologías, ¿sí? Efectivamente, si no, imagínate encerrado en casa sin saber del mundo, ¿no? Y menos mal que ha pasado, porque, por ejemplo, este año se cumple el centenario de Benito Pérez Galdós. Pues Benito Pérez Galdós estuvo 6 meses confinado en una finca de Gran Canaria en una pandemia, en la última pandemia, o no sé si fue la última o la antepenúltima que hubo, y sin poder comunicarse con nada, ¿no? Efectivamente, esa es otra que desgraciadamente nos tocó a nosotros, pero le ha tocado a otras épocas de este mundo, y que no es el fin del mundo, es una pandemia más, por desgracia, y que lo que hemos tenido es más información que la que tenía a lo mejor el maestro Benito Pérez Galdós, ¿no? Entonces, al final es un poco también no haber sabido distribuir un poco o mejor la información que nos ha llegado, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, es volver un poco a lo mismo, pero ¿tú cómo ves el futuro? ¿Realmente crees que la crisis será más corta, menos corta? Yo no sé si quiero pensarlo o no, pero yo quiero creer que sí, que va a ser mucho más corta, va a ser complicada también, pero creo que esa esperanza de que nos hemos dado cuenta que la cultura importa más de lo que a lo mejor nos tratan, quiero motivarme con esa parte, ¿no? De que después de todo esto vamos a tener como un impulso, tanto de la sociedad civil como nuestras instituciones, que nos puedan valorar y apoyar un poco más y poder generar más cultura, porque creo que cuanto más viajas, no sé si te pasa a ti, te das cuenta los valores que tenemos en las islas y los artistas que tenemos en las islas, que tenemos muchísimos, y en todos los sectores, no tenemos que tener ningún tipo de complejos, igual que nos dimos cuenta que nuestros vinos, nuestras mieles, nuestros quesos podían ser internacionales y lo son a día de hoy, pues creo que en nuestros artistas tenemos que hacer exactamente igual que con la gastronomía, ¿no? Ponerlos en valor. Pues lo que me ha sorprendido de todos estos vídeos que hemos ido grabando estos días es que a pesar de todo y de la situación, todo el mundo es optimista. O no sé si es que los que he tenido así. No sé si ha sido la casualidad o qué, pero todos han acabado
diciendo lo mismo que tú, que tienen esperanza en que en el futuro puedan seguir viviendo del Yo arte. creo que es la clave del mundo, o sea, la esperanza, la ilusión y intentar de las tristezas y de las crisis, pues sacar lo mejor de nosotros. Es que no nos queda otra tampoco, ¿no? Porque la otra sí es verdad que la negativa, que es la fácil, la de llorar y cerrar y dedicarte a otra cosa, que en muchos casos no tienes otra que hacerla, por desgracia. Creo que es la que nos queda, la de la ilusión, ¿no? Que esa no nos quita nadie, ningún político Ni y nadie. ninguna pandemia nos Está quita dentro la de la ilusión. cabeza. Efectivamente. Sí. Pues muchas gracias, Alejandro. Nada, Un placer. a ustedes un placer como siempre.